A ver, vamos prendiendo las cámaras, señores. Prendamos las cámaras. Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Este mes de agosto es mes de aniversario del APU, tanto academia como colegio. 48 años, así nomás, cualquier institución no permanece en el tiempo. Algunas instituciones hace tiempo aparecen y luego desaparecen, pero el APU permanece constante, ¿no? O sea, y por muchos años más. Así que nosotros somos un ave de paso nada más. Estamos por acá de pasadita y luego ya pues tenemos que dar paso a la nueva generación. ¿Ya? Espero que ustedes logren el ingreso a la universidad, a un instituto, ya como están bien preparados, puedan seguir una carrera que satisfaga, por supuesto, sus expectativas. ¿Ya? Entonces espero que participen también pues en las actividades por este mes de aniversario. Bien, el tema de hoy es el tema de circunferencia. ¿Ya? En este tema vamos a estudiar la definición, sus elementos, y en esta primera parte es la relación entre la circunferencia y sus elementos principales, que son la tangente y la cuerda. Obviamente, así como el radio y el diámetro, por supuesto, ¿no? Eso vamos a verlo posteriormente. Bueno, una idea de circunferencia, lo que ustedes ven en la pantalla. La circunferencia tiene una historia desde el invento de la rueda, pasando por el compás de Arquímedes, que él fue el que desarrolló prácticamente toda la teoría de la parte de la circunferencia. Y obviamente la circunferencia tiene mucha utilidad, tanta utilidad que pueden ustedes observar, y muchas cosas más, ¿no? Lo más destacable de la circunferencia es la ubicación del centro. La rueda, desde su invento, no tenía mucha utilidad, pero en la conquista, cuando se trasladaban a través de las carretas, eligieron un punto como eje para poder mover una carreta, ¿no? Por colocar una madera lineal con dos ruedas al costado. No sabían ubicar el centro, por eso que cuando se trasladaban no lo hacían uniformemente. Y fue Arquímedes quien determinó exactamente cómo se ubica el centro, inscribiendo un triángulo y trazando las mediatrices. En la intersección de las mediatrices se ubica el circuncentro, y ese fue el centro de la rueda. Ahí prácticamente desarrolló toda la geometría. ¿Ya? Entonces vamos a definir a la circunferencia como un conjunto de puntos, pero un conjunto de puntos de un plano que cumplen una propiedad especial. Esa propiedad especial se refiere a que todos ellos equidistan de un punto coplanar denominado centro, una distancia igual llamada también radio. Por ejemplo, ahí tenemos una línea curva plana cerrada donde P pertenece a ella. Si todos los puntos cumplieran la misma propiedad que equidista del centro O, entonces diríamos que esa línea curva plana cerrada sería la circunferencia. Ya. El radio OP es un segmento cuya distancia es R, o medida R.
Pero hay veces nosotros decimos el radio vale 4 o el radio es 4, cuando el radio es un segmento que mide 4, que es distinto. ¿Ya? Entonces los elementos básicos aquí son centro, radio, y también podría hasta trazarse una línea punteada indicando que este es el radio, sin necesidad de escribirlo. Ahí está. Listo. ¿Ya? Entonces, esto es la primera parte de la definición de una circunferencia. Una circunferencia se puede dividir de muchas formas, pero las principales son la semicircunferencia y el cuadrante. ¿Qué es una semicircunferencia? Es la mitad de la circunferencia. Pero ¿cómo divides a una circunferencia en dos partes iguales? A través del diámetro. O sea, una línea que une dos extremos en la cual el centro sea el punto medio. Entonces trazas esta línea llamada diámetro y la línea roja es la que se llama semicircunferencia. Y normalmente la semicircunferencia está asociada al diámetro. O sea, ustedes no pueden dibujar una semicircunferencia sin indicar el diámetro, ¿no? Prácticamente es así, ¿no? Trazas el diámetro y luego la semicircunferencia, o es el punto medio. El cuadrante viene a ser la cuarta parte de la circunferencia. Cuando ustedes dibujan un cuadrante, siempre lo van a hacer así, tal como observan. Dos radios perpendiculares, o A o B, y la curva AB. La curva de color rojo es ese el cuadrante, por si acaso. No son los radios o A o B, solamente se utiliza para dibujar el cuadrante. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, siempre se indica O como centro, siempre, para saber y para poder ubicar justamente la distancia desde el centro a dicha curva. No es lo mismo cuadrante de circunferencia que cuadrante de círculo. Esto solamente distinto. ¿Ya? El cuadrante de círculo es la cuarta parte de un círculo. O sea, es una región. Vamos a ver algunos elementos de la circunferencia. Acá tenemos una circunferencia. Vamos a denotar algunas cosas que ya conocemos. O viene a ser el centro. Ahí está. ¿Ya? OA es radio. OB también es radio. Dos radios en línea recta te determina lo que se llama un diámetro. Pues acá dice al costado diámetro AB. Su longitud es el doble del radio. Muy bien. Luego tenemos al arco AM. El arco AM es una parte de la circunferencia, una porción de ella. El arco sí tiene dos extremos, en este caso de A a M. ¿Por qué? Porque ahí están en los elementos. Pero también puede ser el arco MP, puede ser el arco PN, NB, ¿ya? El estudio del arco básicamente se va a ver en circunferencia 3. Ahí sí va a ver bastante. Pero por el momento sepan que es un arco, es una parte de la circunferencia. Tenemos también la recta secante que corta en dos puntos a la circunferencia y la tangente. La recta tangente
es una recta que tiene contacto con la circunferencia solo en un punto. Ese punto se le llama punto de tangencia. También le dicen punto de contacto, punto de apoyo. L2 es recta exterior. Es disjunto con la circunferencia, o sea, no tiene ningún punto en común. Cuando yo trace un radio OP perpendicular a una cuerda, entonces voy a determinar un pequeño segmentito, PQ. Ese segmento PQ lleva el nombre de flecha o ságita. ¿Ya? Flecha o ságita. Bueno, ságita es un término griego, por eso que dice ságita, flecha en castellano. Toda flecha tiene dos extremos, P y Q. P es un punto que pertenece al arco MN y Q pertenece a la cuerda MN. Y es un segmento menor que un radio. O sea, la flecha no puede ser radio, tiene que ser menor que el radio. ¿De acuerdo? Menor que el radio. Es un segmento que está contenido en el radio. ¿Y cómo puedes calcular la flecha? Bueno, posteriormente lo vamos a ver, pero si desean saberlo, acá vas a tener que aplicar Pitágoras o triángulo notable, y luego restas al radio OQ y tienes la flecha. ¿No? Eso siempre se va a determinar con un teorema de Pitágoras. Muy bien. Vamos a las propiedades generales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la primera propiedad. Todo radio es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Tenemos acá una recta tangente L, T punto de tangencia. Se ha trazado OT, que es el radio perpendicular a dicha tangente. Y el ángulo recto se encuentra en el punto de tangencia. Si trazas una tangente por acá, trazas el radio y debe formar un ángulo recto, porque es perpendicular. No te olvides que O es el centro. ¿Cómo sabes que es el centro? Normalmente hay una línea punteada indicando que O es el centro y la línea punteada es el radio. ¿Ya? Ya. Una aplicación, a ver. Vamos a hacer una aplicación acá de esta propiedad. Un ejemplito. Tenemos una circunferencia cuyo centro esté indicado. Estoy trazando una secante que pasa por el centro. Tengo una tangente y tengo una cuerda. Y acá voy a colocar X, que es lo que te pido. Y este también X. ¿Alguien al ojo me puede decir el valor de X o no? ¿Cuánto vale X?
Aliaga, ¿cuánto sale? Aliaga. No le sale. Toledo, ¿cuánto sale? Al ojo. No le sale. Astopío, ¿cuánto sale? Acá me han dado la respuesta 45. No, no es 45. Claro, muy bien. Es 30 grados, muy bien, Inga. Tienes que unir el centro con el punto de tangencia. Y formas el ángulo recto. Este triángulo es un triángulo isósceles. Radio, radio. Entonces ese ángulo también es X. Listo. Entonces, en el triángulo total, la suma de sus ángulos debe darte 180. Ahí veo 3X más 90 igual a 180. Y ahí X te sale 30 grados. ¿Está? Nada más. O sea, es una forma de emplear esta propiedad general, ¿no? Para cualquier tangente a una circunferencia. Segunda propiedad. Por un punto exterior a una circunferencia, solo se pueden trazar dos tangentes. PA y PB. Esa tangente tiene la misma medida. Ahorita lo vamos a demostrar. Además, cuando unas el centro con el punto exterior, esa línea PO es bisectriz. Todo se demuestra cuando traces OA y traces OB, que van a ser perpendiculares a las tangentes. Y tú sabes que este es radio. Este también es radio. Y este par de triángulos que estoy pintando son congruentes. ¿Por qué? Tienen la misma hipotenusa y tienen el radio R. Por lo tanto, se prueba que la distancia PA, que es una tangente, es la misma que la distancia PB, otra tangente. Y como son congruentes, pues eso que alfa, alfa es una bisectriz. ¿Cierto? Así es. Ahora, una observación, ¿no? Si yo tengo acá una circunferencia y trazo dos tangentes y uno los puntos de tangencia, de hecho voy a formar acá un triángulo. Pero no es cualquier triángulo.
es un triángulo isósceles. Porque esas tangentes van a ser iguales. Entonces, tener en cuenta esta observación. ¿Ya? Van a ser iguales. Ahora, también es importante reconocer cuándo aplicar la bisectriz, ¿no? Si acá tengo, por ejemplo, una tangente y otra tangente, imagínate de forma 74 grados. A ver. Y yo quiero calcular cuánto vale el radio. Imagínate que este valga 8. Entonces ya puedo calcular el radio. Sin necesidad de decir que la otra tangente vale 8, porque vale también 8, puedo trazar la bisectriz. Al trazar la bisectriz, pues este 74 quedaría pues como 37, 37, ¿no? Y ahí ya se forma un triángulo notable. Trazo esto y formo mi triángulo notable. Y de ahí, ¿no? Como ustedes ya conocen, el 3, 4, 5, cateto frente a 37 vale 6. Y ahí deduzco que el radio vale 6. ¿Ves? Todo se puede. Depende el ejercicio, ¿no? Más que todo. ¿De qué clase de ejercicio estás desarrollando para poder emplear esta propiedad? Tercera propiedad. Tangentes a una circunferencia trazadas de un mismo punto que forman un ángulo recto van a formar un cuadrado. Por ejemplo, QP y QT son tangentes que forman 90. Entonces, al unir OP y OT formo mi cuadrado. Pero tienen que formar 90 y hay que darse cuenta. Algún ejemplo. A ver. Vamos a suponer que tenga yo acá una circunferencia. Tenga ahí una tangente. Y otra tangente, formando un ángulo recto acá. Tengo una circunferencia más pequeña. Acá tengo un radio y otro radio, por supuesto. Se le puede colocar distancias. 7, 3. Mira la forma como está dispuesto, ¿no? Y te pido que calcules cuánto vale esta distancia. Ahí está. ¿Cuánto vale? Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Como las tangentes forman un ángulo recto, entonces lo ideal es formar el cuadrado respectivo, donde todos los lados van a ser congruentes.
iguales. Acá, por ejemplo, hay un cuadrado que he formado. ¿Qué lado es ese? Lado 7. Pero acá también puedo formar otro cuadrado, más pequeño, por supuesto. En este caso, el lado de ese cuadrado es 3. ¿Ves? Y entonces solo tienes que sumar 7 con 3. Y tendrías 10. Esto es posible cuando las tangentes van a formar ángulos rectos. Si no forman ángulos rectos, no se puede. Es como decir acá, ¿no? Si yo tengo aquí una tangente y tengo acá un segmento así, ahí no vayan a decir que formas un cuadrado, pues, ¿no? Nada que ver, no hay cuadrado ahí. Es un rectángulo, pero no un cuadrado. ¿Ya? Tengan cuidado. Tienen que ser tangentes que forman ángulos rectos. De la propiedad número 3, vamos a la propiedad número 4. En esta propiedad, hablan de un diámetro perpendicular a una cuerda. Biseca a la cuerda y al arco. Pero ¿qué sucede? ¿Necesariamente tiene que ser diámetro? Obviamente que no. Por eso vamos a especificar exclusivamente para el tema de hoy. Si tengo una circunferencia y ya sé quién es el centro y tengo una cuerda y trazo desde el centro una perpendicular a la cuerda, se cumple que la cuerda queda dividido en dos partes iguales. Ahí está. En dos partes iguales. A. ¿Y por qué al arco no? Al arco también. Pero por el momento, como les he dicho, el estudio del arco, y todavía en grados hexagesimales, se va a dar después en circunferencia 3. ¿Ya? A ver, un ejemplo. Este es típico para calcular el valor de la flecha. Tengo una cuerda. Vamos a suponer que la cuerda tenga longitud a ver, ¿qué longitud le ponemos? 12. No, 12 no. 24. 24. 12. No. Que sea, a ver, 16. Ya. Y el radio que sea de 10. Le trazo una perpendicular. ¿Y cuánto vale la flecha? Este segmento, ¿cuánto vale? ¿No? Ese, ¿cuánto vale? Ya, entonces aquí empleamos el teorema número 4. Como la cuerda vale 16, al trazar el radio perpendicular, cada uno vale 8. 8. Puedo ponerlo acá 8. Ángulo recto.
trazo el radio que mide 10. Luego aquí, en este triángulo pitagórico notable, ¿ya? Fácilmente ves que el cateto vale 6. Y como el radio vale 10, y 6 más X me tiene que dar 10, entonces ya puedo tener el valor de la flecha. Que en este caso sale 4. ¿Ya? Así se usa esta propiedad número 4. Muy bien. Vamos a ver las posiciones relativas entre dos circunferencias que pertenecen a un mismo plano. Por eso se llama circunferencia coplanares. ¿Qué son circunferencias exteriores? Son aquellos que son disjuntos, no tienen nada en común. ¿Y se puede calcular la distancia entre los centros? Sí. Esta distancia no va a ser conocida. ¿Por qué? Porque date cuenta, si tú sumas los radios, la distancia siempre es mayor. Por lo tanto, en dos circunferencias exteriores, la distancia acá abajo dice MN siempre es mayor que la suma de los radios. Entonces, vamos a definir ciertas tangentes. Esta, por ejemplo, es una recta tangente. ¿Ya? Esa tangente que ustedes ven ahí lleva el nombre de tangente común exterior. Así se le llama. Tangente común exterior. ¿De dónde a dónde, profe? Desde este punto a este punto. Esa es la tangente común. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos ahora a las circunferencias tangentes exteriores. O sea, ya no son exteriores, sino ahora se han juntado, se han unido, están tocándose en un solo punto. Este punto de tangencia, vamos a llamarle T. Es el punto de contacto. Ya. ¿Cómo hallo la distancia entre los centros? MN. M es el centro y N es el centro. Entonces, tú quieres hallar la distancia entre los centros. Entonces, cuando unas MN va a pasar por el punto de tangencia. Entonces, la distancia es la suma de los radios. ¿De acuerdo? Y esa recta L se llama tangente común interior. Ahora, si yo trazo esta tangente, como ya hemos visto, esa tangente se va a llamar tangente común exterior. Nuevamente, ¿no? Así se le llama. Tangente común exterior. ¿De acuerdo? Pero lo más importante es eso, ¿no? O sea, imagínate acá tengas varias circunferencias. Ahí. Son tangentes exteriores 2 a 2. Debes trabajar ya con los centros. Unir los centros. Ahí está. ¿Ves? Ahora, los radios, imagine que el radio grande sea A, entonces el otro es A. El segmento que une los centros es la suma de los radios.
Si este es B, este es B. Si el otro es C, el otro es C. ¿Te das cuenta? Muy bien. Siguiente. Circunferencias secantes. Son aquellas circunferencias que se cortan en dos puntos. Por ejemplo, acá, la circunferencia de centro M y N y radios R mayúscula y R minúscula, sus puntos de corte son A y B. L es una recta que pasa por A y B, se llama secante común. ¿Y por qué aparece esta fórmula de la distancia MN? Ya, vamos a suponer que yo tenga acá dos circunferencias secantes. Ahí está. Uno los centros, radio menor, radio mayor. Vamos a suponer que M es el centro de la mayor, N es el centro de la menor, R mayúscula es el radio de la circunferencia mayor y este es el radio de la menor. Y la distancia entre los centros es la letra D. ¿Por qué aparece esa fórmula ahí? La fórmula ahí es el teorema de existencia de un triángulo. La distancia es menor que la suma de radios, pero a la vez es mayor que la diferencia. O sea, para saber la distancia hay un intervalo, ¿no? Gracias al teorema de existencia podemos determinar. Circunferencias tangentes interiores. Ahí está. Es cuando tienen un punto en común. Y una de las circunferencias, la más pequeña, está en el interior de la otra, pero tocándose en un punto. Por eso es muy importante saber la distancia entre los centros. ¿Cómo lo voy a calcular? Acá tú notas que este es el radio mayor y este es el radio menor. R mayúscula, radio mayor, R minúscula, radio menor. Tal como observas. Y MN va a ser la diferencia de estos radios. La diferencia. ¿Te das cuenta? Mira. Imagínate un ejercicio así. Tengo acá una circunferencia mayor, tangente con otra circunferencia, pero no es tangente cualquiera, ¿no? Sino es tangente interior. ¿Ya? Ahí está. Pero cuando tengas eso, tú lo que tienes que hacer es unir los centros hasta el punto de tangencia. Ahí está. Imagínate que el radio grande sea de 8 y el radio pequeñito sea de 2. Entonces, reaccionas y dices, este vale 2. Muy bien, entonces, ¿cuánto valdrá esta distancia? Esta distancia vale la diferencia, pues. No es que este es 8, la más grande, y este es 2,
Entonces, esta va a ser 6. ¿Cómo se obtuvo? Por diferencia. El radio mayor menos el radio menor. Y eso es lo que está acá en el cuadro. Vamos con las circunferencias concéntricas. Son concéntricas dos circunferencias cuando tienen el mismo centro. O sea, la distancia entre los centros de ambas circunferencias es 0. No hay distancia. Y acá se cumple una propiedad. La cuerda AB, que es tangente a la menor, es igual que la cuerda CD de la mayor, que tangente a la menor. Eso se puede explicar acá. Tengo aquí una circunferencia, cuyo radio lo voy a determinar después. Y acá dibujo otra circunferencia. Este es el radio de la menor y de la mayor. Ahí. Si yo trazo una tangente, por obvia razón, porque ya lo demostré, la cuerda queda dividida en dos partes iguales. Si ese pedacito es A, el otro también vale A. ¿Qué pasa si trazo una secante? A ver, trázalo. Trazas una secante. Se cumple que solamente los segmentos de secante, tal como esta, es congruente con la otra. Son iguales. Ahora, ¿podría esos tres segmentos ser iguales? Sí, podría ser. Pero en este caso, no. Solamente se cumple que este es igual que este. Nada más. Eso cuando las circunferencias son concéntricas. Concéntricas significa que tienen el mismo centro, centro común. Desde ahí van a salir los dos radios, radio mayor y radio menor. Y adicionalmente a la propiedad que estás viendo que AB es igual a CD, te estoy dando dos propiedades más. Esa cuerda que ha dividido en dos partes, A y A, y la secante que ha dividido en los extremos que son iguales. Y la del medio no necesariamente. Este puede ser igual o distinto. Depende del ejercicio. Vamos a una propiedad fundamental de la circunferencia. Dice, sea P un punto de la semicircunferencia de diámetro AB. Se cumple que la medida del ángulo APB es 90. Vamos a probar que es 90. Demostración. Traza el diámetro. Señala el radio. ¿Ya? Y el punto P puede estar en cualquier lado. Puede estar acá, lo uno acá. Y hay que demostrar que el ángulo de arriba es 90. Su demostración no es difícil. Solamente une este vértice con este centro. Y como son radios, ese triángulo es isósceles. Le puedo poner m grados
Y el otro también m grados, por ser isósceles nada más. Pero este radio también está compartido acá, este también es radio. O sea, al final tengo dos isósceles. Le pones una N aquí y al otro le pones una N. Ambos por ser isósceles. Y finalmente entonces en este triángulo que estoy pintando, la suma de sus ángulos me tiene que dar 180. O sea, 2m más 2n igual a 180. Le saco la mitad. M más n igual 90 grados. Bueno, ¿ya? Así que puedes formar todos los triángulos rectángulos que quieras, siempre y cuando AB sea diámetro. Puede ser inclusive el triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? Ahí. Ya listo. A ver, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Ahí hay 25 alumnos. Ya, vamos a la práctica dirigida. Uy, después la hago la 1, vamos a pegarlo después. A ver. Vamos a desarrollar la 2, ¿ya? Ya dice, los puntos P y Q yacen en una circunferencia centrada en el punto O. Tenemos una circunferencia. Tenemos una circunferencia centrada en el punto O. Tenemos ahí P y Q. Marcamos entonces P y Q. De modo que PQ es igual que OP. PQ igual a OP.
Supongamos que el radio sea la bolita verde, OP será bolita verde porque es radio. Y además indican datos que PQ vale lo mismo que OP, entonces esta es la bolita verde. Te piden el ángulo OPQ. El ángulo que tienes que calcular es este. ¿Cuánto vale X? Ya. Para resolver solamente necesitas trazar el radio o Q. Trazas el radio o Q. Ese radio también debe ser una bolita azul, celeste, verde, no sé. Entonces, colocamos acá. Bien, con eso determinas que este triangulito es ampliamente conocido. Tiene los tres lados congruentes. Por lo tanto, el triángulo OPQ es equilátero. La respuesta es 60 grados. Vamos con la número 3. La recta PQ es tangente con una circunferencia de centro O. La tangente PQ, ¿no? Q es punto de tangencia. Ahí está. Y el punto P debe estar por acá. Ahí está. Ya. Tienes que mencionar al ángulo OPQ y al ángulo OQP. O sea, en otras palabras, para mencionar esos angulitos, tienes que hacer estos trazos, obligatoriamente. Obviamente, al trazar OQ, por lo menos esto, date cuenta que acá es 90. Propiedad número 1. Y hay un par de angulitos que tienen que mencionarse. Dice 5 veces
la medida del OPQ es igual al doble de la medida del OQP. Ya. La medida de OPQ es proporcional a 2. Entonces, OPQ, vamos a poner 2X. OPQ. Y el OQP proporcional a 5. OQP, OQP. Ah, OQP, o sea, todo esto que está acá. Este es proporcional a 5. Con la misma letra. Calcular el ángulo POQ. Te piden teta. Ya, pues entonces, lo único que tengo que hacer acá, igualar 5X, igual a 90. ¿No? ¿Ya? Y de ahí sale X igual a 16. No, 18, creo que es 18. Ya. Piden teta. Sabemos que teta más 2X $90. Teta más, como X vale 18, 2 por 18, 36. Esto es igual a 90. Y ahí sale el valor de teta. Esa es la clave, ¿no? Sale 54. Todo el detalle es solamente calcular esa X nada más y luego reemplazar, porque teta con 2X son complementarios. Acá había creo que un gráfico, lo podemos dibujar por acá, un aproximado. Dice, ya dice, en la entrada del túnel con forma semicircular está el punto C. Acá creo que está. Ahí está. Calcula la longitud de la viga de sostenimiento CD. O sea, hay que trazar acá. Tiene que estar vertical, obviamente, ¿no? Para que se porte. Y también indicar que el diámetro es AB. Si AD vale 4, BD 16. Te piden la longitud de la viga. Cuando la viga es CD, pues, ¿no? Ya. Para resolver este problema, que es muy sencillo,
el diámetro vale 20, porque es 16 más 4. Entonces el radio vale 10. Como el diámetro es 20 y tengo el radio que vale 10, como todo esto era 16, y el radio vale 10, entonces te vale 6 nada más. Luego, para cerrar el triángulo, une el centro con C. El radio es 10. Es un triángulo pitagórico. Por lo tanto, ya tengo la respuesta, ¿no? Vamos con la pregunta 5. Calcule la flecha para una cuerda de 24 centímetros en una circunferencia con radio 13. Ahí vamos a resolver. Esta cuerda, como ustedes bien saben, mide 24. El radio de la circunferencia es 13. Te piden la flecha que corresponde a la cuerda. Obviamente lo que vas a hacer es trazar una perpendicular. La cuerda de 24 queda dividido en dos. 12. Trazas acá. Ese radio es 13. Entonces, este es un triángulo pitagórico muy conocido. Y a ti lo que te piden es la flecha. ¿Cuánto mide la flecha? La flecha es este que está acá. Ese triangulito de 13, 12, el otro cateto es 5. Por lo tanto, 13 unidades es la suma de 5 más X, para que te dé 13 también.
también es parecido al anterior. En una circunferencia de centro O se traza una cuerda BC. Esa cuerda BC de 80 unidades de longitud. ¿Ya? Si el radio de la circunferencia vale 41, calcule la distancia de O hacia la cuerda. Trázale la perpendicular. La cuerda que medía 80 queda dividida en dos. Y obviamente trazarías el radio, que vale 41. Ahí está. Entonces la respuesta es la suma 81 por la diferencia que sale 9 al toque. Pregunta 7. Tenemos acá una semicircunferencia. AB dice, ¿no? En la semicircunferencia se supone que es el arco AB, se ubica el punto P. Que está por acá. Mencionan al ángulo ABP y al PAB. La idea entonces es trazar esto. Por teoría, este es recto, ya que AB es diámetro. Ya dice acá. El ángulo ABP es el doble del PAB. O sea, si el APB o el PAB, perdón, M, entonces el ABP es el doble de M. Calcule el ángulo ABP. Esto es muy sencillo, como ustedes verán, M más 2M es igual a 90. M te sale 30 grados. Pero lo que te piden
es la medida del ángulo ABP, que es 2M. Como M vale 30, entonces 60 la respuesta. Vamos con la número 8. Ana grafica una circunferencia con centro O y luego traza las tangentes PA y PB, con A y B puntos de tangencia. Y observa que PA es lo mismo que AB. Se le pregunta, ¿cuánto mide el ángulo APB? Ya, trazamos la tangente PA-PB. Ojo, por teoría, estas tangentes tienen la misma medida. Por teoría, sabemos que PA, por teoría, es la misma que PB. Propiedad número 2. Pero dice que PA es lo mismo que AB, entonces tengo que trazar AB, son puntos de tangencia. O sea, PA que vale B vale lo mismo que AB, o sea, AB vale B. La conclusión que este triangulito es equilátero. Acá lo que te piden es el ángulo APB. Al ojo, ya, solamente dibujando más sale esto, X igual a 60. Pregunta 9. Calcule la razón entre los radios de la circunferencia inscrita y circunscrita a un triángulo equilátero. A ver. Vamos a dibujar una circunferencia
Y ahí tenemos al triángulo equilátero. Calcule la razón entre los radios de la circunferencia inscrita y circunscrita al equilátero. Hace falta dibujar la circunferencia inscrita. Ya, ambas circunferencias son concéntricas. Hay que encontrar cuál es la relación de los radios. Supongamos que O sea el centro. Y entonces lo que tengo que hacer acá es la clásica, ¿no? Trazar la bisectriz. Ya está. Voy a trazar desde el centro hacia el punto de tangencia y aplico la primera propiedad, este es 90. Y acá hay un triángulo notable. ¿Qué relación hay ahí? De 1 a 2. K y la hipotenusa vale 2K. Y K viene a ser el radio de la circunferencia inscrita, la más pequeña. Y este radio grande vendría a ser la hipotenusa. 2K. Por lo tanto, la razón de los radios de esas circunferencias, como ustedes ven, es de 1 a 2. Yes. Dos circunferencias con centros A, B
y secantes son los puntos C y D. Con tal que una contiene al centro de la otra. Eso quiere decir que son circunferencias congruentes. Acá tengo una. Ahí está. Con centros en A y B. Secantes en C y D. El radio de la circunferencia del centro A es la misma que de centro B. Porque si unes A y B, te va a dar el radio. Supongamos que esto sea la bolita verde. Acá tiene bolita verde. Si unes A con B, también tienes una bolita verde. Según dato del problema, ambas circunferencias contienen a los centros y son secantes en C y D. Ahora, hay que trazar un diámetro EF. Está cercano a C y es tangente en A. Lo que tengo que hacer aquí es trazar una tangente. Ahí está. Y debe ser la tangente EF. E cercano a C, tal como ustedes ven ahí. A punto de tangencia, o sea, EF es una tangente en el punto A la otra circunferencia. Ahora, si la prolongación del segmento EB, prolongación del segmento EB, vamos a prolongar ya. Ahí está EB, lo he prolongado. Ahí está. Corta a una de estas circunferencias en el punto G. Acá está G. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Calcule la medida del ángulo que determinan las rectas AG y BF. AG ya. Ahí se están cruzando, miren. AG y BF. Pero miren las alternativas. Todos son agudos. Entonces el ángulo que te están pidiendo es el menor. Este sería el ángulo que te pide. ¿Cómo encuentro X? Ya. Veamos. 45. Claro, si tú unes, por ejemplo,
A con B, lo unes. Acá tendrías el ángulo recto. Por el teorema número 1, propiedad número 1. Acá también recto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como el radio es una bolita, este radio, radio, radio y radio. Porque los radios son iguales. Iguales. Entonces vamos a colocar ángulos de 45. Porque hay triángulos, rectángulos isósceles. Este, por ejemplo, 45. El otro también. Ahí está. Ahora bien, acá también hay, este es un triángulo notable de 45, el que voy a pintar a continuación. Ese también es 45 grados. Entonces vamos a colocarle el ángulo de 45 en F. Y ahora, acá hay un triángulo isósceles. ABG. Ya, vamos a llamar a ver esos angulitos. M. El otro también va a ser M. Y se suma M con M, te da 45. Acá hay un triángulo isósceles, lo voy a mencionar, el ABG. Entonces, M más M te debe dar 45 grados. M te sale 22,5 grados. Como EF es diámetro, acá hay un ángulo recto y acá también un ángulo recto. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? O sea, EF diámetro de la circunferencia de la izquierda, entonces EBF es recto. El otro también. Muy bien. Entonces, finalmente, en este triangulito que ves acá, el X pasaría al otro lado. Y X más M sumarían 90.
Y X sería 90 menos M, que vale 22,5. Al final X te sale 67,5 grados. Ya listo. Vamos a añadir un par de propiedades. ¿Ya? Voy a añadir un par de propiedades muy interesantes. Por ejemplo, tengo un triángulo cualquiera. Inscribo una circunferencia. ¿Ya? Supongamos que el triángulo sea ABC. Los puntos de tangencia, vamos a ponerle acá T, L y F. Las medidas de los lados son A, C y B. Ya. La idea es calcular cada segmentito determinado por los puntos de tangencia. Como por ejemplo, X que está acá, Y que es este otro, y finalmente Z que es esta que está. Entonces, para eso se usa al semiperímetro. El semiperímetro lo determinas por la suma de las medidas de los lados entre 2. Así lo vas a determinar. X equivale semiperímetro. X es semiperímetro. Acá está X. Semiperímetro menos lado opuesto. Así se le da. Entonces, P menos B.
Si quieres Y, repite el plato. Semiperímetro menos lado opuesto a Y. Lado opuesto a Y es C. Si quieres Z, va a ser semiperímetro menos lado opuesto. El lado opuesto es A. Esto es muy importante si es que desean seguir estudios preuniversitarios. Tiempo solar, la San Marcos, la UNI, Callao. Si no sabes eso, pasa nada. Hay que aprender. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya han visto esto anteriormente. Acá en el APO, en el colegio, en primero y secundaria hasta segundo, ya han dicho, por ejemplo, calcule el valor del tal segmento, ¿no? Entonces ustedes ya tienen su propio método como resolver. O sea, por ejemplo aquí, ¿no? Este vale 10. Este vale 12. Y por ejemplo, te pedían ¿cuánto vale X? Este segmento. ¿Qué hacías tú? Te ponías 12 menos X, X, 8 menos X, 8 menos X, 12 menos X. Lo restabas, lo sumabas y listo. Pero ahora, ya que tienes la propiedad, ya no tienes que hacer eso. Además, esto se usa mucho en áreas. Calculas el semiperímetro. Eso es 12 más 8 más 10 entre 2. Eso es, a ver, 18, 15. Entonces, si quieres hallar X, dice, es 15 menos el lado opuesto, que es 10. Y ahí te sale X que vale 5. Así de sencillo. ¿Ya? Muy bien. También hay otra propiedad. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Que también es muy importante porque se aprecia mucho en los problemas. Acá. Tienes una circunferencia. Voy a dibujar un triángulo donde esta circunferencia va a ser tangente a los lados. Ahí está. Esa circunferencia tiene un nombre, se llama circunferencia exinscrita. Supongamos que este es A, esto es B, y esto es C. Punto de tangencia T y Q. Ya. Acá se cumple una propiedad muy interesante. Esta distancia de A hasta T, por obvia razón, es la misma que de A hasta Q. Es la misma. Pero ¿cuánto vale? Esa tiene un valor. Se le llama semiperímetro del triángulo ABC. O sea, ese valor de P se puede calcular
como la suma de la medida de los lados entre 2. Así directamente. Esa es una propiedad especial. Aunque no es especial, ¿eh? Es archiconocido, pero no sé si ustedes lo conocen. Pero se usa muchísimo. ¿Ya? No te olvides que A es este lado, C es el otro lado y B es este lado. Ahora, ¿dónde se usa esto? Pues en los problemas, pues, ¿no? En los ejercicios se usa muchísimo. ¿Ya? Eso lo van a ver posteriormente, pues, ¿no? No se olviden de esta propiedad que es fundamental, sobre todo en este tema, ¿no? Ahora, acá quizás podría resolver un problemita, me queda un minuto. Mira, por ejemplo, esto vino en Callao, ¿no? Imagínate, a ver, tienes esta figurita. Ahí está. 37 grados. 15 unidades, la hipotenusa. Calcula el radio de esa circunferencia. ¿Cierto? Calcula. Ya, pues entonces, ¿qué hace? 7 es 15, la constante es 3. Entonces, este valdría 9. El otro cateto valdría 12. Y al toque dice, ah, ya, pues, este es el semiperímetro. Claro. 12 y 9, 21 con 15, 36. Si es 36, significa que semiperímetro 18. Y acá formas tu cuadrado. ¿Cierto? Esta forma tu cuadrado. Listo. Entonces, si es cuadrado, R es esa distancia, es un cuadrado. Y al toque 18 menos 12 te da el valor de R. Ahí es donde has aplicado la propiedad que te acabo de mencionar. ¿Está? Bueno, jóvenes, ahí lo dejamos ya. Gracias, Jesús.